Hace pocos días los dos protagonizaron un hecho político público muy interesante, que fue una competencia, yo la llamo muy sana, entre diversos dirigentes públicos. Eso generó una movilización muy interesante en lo que tiene que ver con la cuenta Twitter. Pero más allá de eso, que después me gustaría que me cuenten cómo surge la idea o cómo fue. Yo hace un rato les comentaba el tema de la plataforma Zoom para lo que tiene que ver con la presentación hacia la sociedad de la dirigencia política que no estaba pudiendo debatir. ¿Eso llegó para quedarse en opinión de ustedes? ¿Ese es un debate que se viene? ¿Volvemos a lo territorial? Está claro que va a costar por los próximos meses el volver el mate, obviamente, se va a hacer bastante complicado, pero ¿cómo ven ustedes ese proceso en lo que tiene que ver con lo público y con el dirigente político que necesita buscar su electorado? Yo ahí veo dos aspectos, Javier. Por un lado, el dirigente político hablando con pares. Me parece que se amplían las fronteras, que hoy se pueden escuchar más voces. Hoy, sobre todo el radicalismo, que hizo una rápida apropiación de la virtualidad y de las herramientas Zoom, al radicalismo le sirvió mucho, al radicalismo de Córdoba le sirvió para volver a hablar entre ellos, pero también para escuchar a otros referentes. Hubo muchas conversaciones con Martín Lustó, con diferentes referentes nacionales del radicalismo, que me parece que es una gran herramienta porque acorta las distancias y enriquece el debate. Y por otro lado, ¿cómo va a llegar ese dirigente político al territorio? ¿Cómo va a llegar el dirigente político a quien no tiene esta herramienta, esta extensión de la mano que es el teléfono? Que es el análisis de la grieta que hacíamos hace minutos, ¿no? ¿Cómo va a ser? Y me parece que, volviendo al tema de los médicos demostraron que la territorialidad, la presencia, ganar las calles y todo lo simbólico que es tan fuerte en la cultura política argentina, los acuerdos cara a cara, el cara a cara es aún irreemplazable. Me parece que van a convivir estas dos herramientas, la virtualidad y van a tener que las fuerzas políticas encontrar una nueva forma, una nueva normalidad, como se usa ahora, para sostener la territorialidad. Yo creo que la virtualidad va a servir como un aspecto formativo, básicamente, de la dirigencia. Ahora se va a ver así. Porque digamos, está la posibilidad, esto que achica la brecha entre ciertos dirigentes y el resto de la estructura de un partido, de un espacio. Me parece que es una herramienta que va a servir mucho más a la dirigencia con los pares, no así a la hora de generar acuerdos. El acuerdo de esto que decía Juan, digamos, necesita en el buen sentido la rosca, digamos, la negociación, y esa negociación no sé si necesariamente va a encontrar en la virtualidad un canal para desarrollarse. Yo creo que y te interrumpo, ¿y se conseguirá que el ciudadano común se meta en la virtualidad? ¿O eso va a depender de cuán atractivo sea la persona que está exponiendo en el Zoom y el tema? Lo pregunto desde ese proceso permanente de pensar que lo político ha perdido fuerza y el distanciamiento entre representante y representado. Yo estoy convencido que hay un problema discursivo ahí, más allá de la herramienta que se utilicen, pero que hay que entender cada una de las herramientas. Twitter tiene una lógica, un lenguaje, un público. Facebook es otra cosa, Instagram es otra cosa, WhatsApp. Cada elemento de este ecosistema de redes tiene su propio lenguaje. Entenderlo extenderlo desde el discurso político me parece que es fundamental para poder llegar. Pero te pasaba en lo territorial, vos no ibas a hablar de la misma manera, con los mismos temas, a un barrio carenciado que al Cerro de las Rosas. Entonces es encontrarle ese aprendizaje para que ese discurso sea efectivo. Y está claro que las redes son mucho más desacartonadas, el lenguaje es distinto, la agenda es distinta, las preocupaciones son distintas y también es distinto el tiempo de atención, porque vos te podés ir rápidamente de las redes y es mucho más difícil de irse a abandonar una reunión en un comité. Está muy bien. Un apunte que te quería decir respecto de la virtualidad. Me parece en esto sí, y ya para meter un poquito el dedo en la llaga, que el radicalismo aprovechó muy bien la virtualidad, pero no así el peronismo, que no se apropió de esta herramienta en la manera del debate, ¿no? Me parece que acá también hay que revisar cómo son las democracias internas dentro de los partidos. Sí, ahí eso lo habíamos hablado un poco con Juan, yo considero eso, y también me parece interesante ver cómo accionamos en las redes, cómo nos apropiamos del lenguaje y cómo discutimos en las redes, cómo ganamos las redes en algún debate. Ahí generamos, obviamente, podemos generar cierto consenso, pero también hay que saber que las redes están muy lejos de ser la realidad.
por ahí son miniversos de redes sociales en donde sí, tuvo tanta cantidad de tweets, de me gusta, de compartidos en Facebook, pero no necesariamente habla de una realidad. No son ponderables de la realidad. Exacto, no son ponderables, digamos. Es una sensación térmica, sirve para instalar un tema, puede digamos, orientar algunas cuestiones de la agenda. ¿Y ahí funcionan mucho los egos personales de la dirigencia, digamos? ¿Tendrá que ver con eso también? Sí, yo creo que hay mucho en la dirigencia en general, sobre todo aquí en Córdoba, lo que yo veo es el temor todavía de jugar algunas cosas en las redes. Por ahí se limita un poco a reproducir ciertos lineamientos que tienen las cúpulas de la dirigencia y no aventurarse a cuestionar o a discutir. Y los debates por ahí no son tan fructíferos. Me parece que hay que aprovecharlas un poco más, digamos, y descontracturalizarlas y poder trabajar mucho más lo que es, digamos, el humor y la sensación térmica que tienen las redes para poder expresar qué es lo que está pasando. Sí creo que vamos a coincidir de que la inmediatez del funcionamiento de la noticia a través de las redes obviamente le ha ganado a los medios masivos, ¿no? En eso creo que hay un debate interesante. Sí, también, pero también el lupeo permanente de la noticia. Claro. ¿Quién fue mejor, Messi o Maradona? O a Maradona lo hemos visto menos que a Messi. A Messi lo hemos visto millones de veces porque hay millones de teléfonos celulares repitiendo la imagen de una jugada genial, y a Diego lo hemos visto un par de veces en algún canal de aire. Digo, no estoy haciendo una ponderación de quién fue mejor jugador. No, Digo, está claro. Estoy tratando de explicar el hecho comunicacional. El abrazo del presidente con Gilles Winfran ayer. Rompiendo todo lo que... Tirando por debajo de lo comunicacional 70 días de esfuerzo. Se va a ver hasta el hartazgo y va a tener graves consecuencias si luego de esto se desborda la situación. Sí. Entonces hay que también ser la dirigencia política tiene que ser cuidadosa del uso de las redes. Tiene que entender, encontrarle el termómetro y las formas. Juan, ¿se ejerce oposición por redes? Sí, se puede instalar un tema, se puede instalar una agenda. Ahora bien, digamos, me parece que lo interesante es poder generar un consenso dentro de las redes. Me parece que esos son desafíos. No sé si las redes lo pueden hacer, no sé si las redes están capacitadas, pero sí me parece que habría que utilizarlas un poco para eso, digamos. Más allá del debate, de la chicana, se puede intentar buscar algún tipo de consenso. Bueno, che, muchísimas gracias. La verdad que un gustazo bárbaro haber charlado con los dos y bueno, seguramente vamos a tener otra oportunidad de seguir profundizando estos temas. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias. Un gusto, Javier.